Bienvenidos, estamos en pocas palabras hoy con una gran invitada, otra de las congresistas que aquí denominamos revelación en este Congreso de la República, la representante de la Cámara por el Departamento del Meta, Jennifer Arias. Representante, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por esas palabras y por la invitación y estoy muy contenta de poder estar acá hoy conociendo este programa y acompañándolos hoy. No, el gusto es nuestro, representante. Representante, ¿qué significa para usted el 13 de enero? Bueno, la fecha de mi cumpleaños, nací el 13 de enero y creo que además el 13 es un número que me gusta mucho, es el de la buena suerte, entonces el número de la buena suerte. Pero, representante, nace usted fuera del país. Así es, yo nací en Nueva York, mi mamá viajó cuando tenía como unos 5 meses de embarazo en Nueva York. Tuvo un problema en el embarazo y no pudo volver. Le decían que, pues, que si regresaba lo más posible era que perdiera el embarazo, no pudo regresar. Y pues cosas de Dios, nací en Nueva York y soy neoyorquina de nacimiento, colombiana criada. Una llanera estadounidense. Sí, sí, es una mezcla interesante. Oiga, representante, ¿cómo fue esa infancia? ¿Qué recuerda de sus primeros años de vida? Bueno, yo viví una parte en Estados Unidos hasta cuando tuve 2 años, regresé a Colombia, a Villavicencio. Fue muy divertido al principio porque yo no hablaba español, entonces yo solo decía cookies, era lo único que decía cookies y la gente me hablaba y era como cookies, no decía nada más en español, no sabía hablar nada más. Y me acuerdo mucho pues que fue un proceso como todo de acoplarme, por supuesto, al idioma y todo. Recuerdo mi niñez como una niñez muy llena de cosas chéveres porque me gustaba hacer muchas cosas, entonces era deportista, hacía teatro y mi niñez de 5 años porque después de los 5 años tuvimos que irnos de Villavicencio, nos sacaron corriendo la primera fase de la violencia, vinimos a vivir a Bogotá, viví acá en Bogotá otra parte, estudiaba en un colegio, estudié en colegio de hermanas de monjas hasta cuando entré a séptimo. Y pues mi niñez fue una niñez muy buena, muy bonita. Recuerdo con mucho cariño mi niñez porque me enseñó a construir lo que soy hoy. Las dificultades nos ayudan a construirnos como mejores personas y tuvimos muchas dificultades en temas de seguridad y en toda la situación que vivía el país. Y luego nos fuimos a vivir un tiempo a España. España fue un aprendizaje muy duro para mí porque en esa época había mucho racismo todavía allá y entonces uno aprende como a vivir esa situación. No es solamente que la ve uno como, ay sí, qué feo que tratan así a la gente, sino cuando uno la vive en carne propia, pues entiende la situación y lo difícil que es. Y ya regresamos a Villavicencio cuando yo tenía ya 11 años y ya nos quedamos ahí otro tiempo hasta que nos tocó irnos a vivir a Costa Rica porque mi papá le hace finalmente la guerrilla un atentado, casi lo matan, entonces nos tocó salir huyendo, exiliados de Colombia. Mi niñez es feliz, llena de aprendizajes, con unos papás maravillosos que me han criado y me han cuidado siempre y bueno, rodeada de muchos animales, además, de caballos, de vacas, de perros, de gallinas, porque además pues, de la actividad de mi familia, ese es mi recuerdo de la niñez. El Cristin, su segundo nombre, ¿quién se lo pone? Mi nombre en realidad me lo pone una enfermera. A mi mamá le dijeron durante los 9 meses de embarazos que yo iba a ser un niño. Entonces todas las ecografías, todo le decían que era un niño. Antes de nacer tuvo un problema con el embarazo, ella estuvo hospitalizada tratando de tenerme casi 4 días. Y en ese tiempo le hicieron una ecografía y le dijeron, es un niño, efectivamente, ¿cómo se va a llamar? No, se va a llamar Carlos Eduardo. Listo, Carlos Eduardo se va a llamar el niño. Y pues mi mamá le hicieron cesárea, nací yo y era una niña. Y mi mamá pues estaba anestesiada con el dolor, todo, llevaba 4 días en trabajo de parto. Y entonces le decían que cómo se iba a llamar y ella no entendía. Y finalmente una enfermera colombiana que la estaba ayudando cogió una revista y dijo, ella se va a llamar así. O sea que en esa época alguna señora que salió en una revista se llamaba como yo. De ahí sale mi nombre, los dos nombres de hecho, no solo el segundo. Así nació mi nombre. Bueno, le pusieron un buen nombre. Jennifer es sonoro y el segundo también. ¿Cómo le fue en el colegio? ¿Qué tal el estudiante fue? Muy buena estudiante. Durante todos mis años de colegio siempre tuve matrícula de honor. Mis papás nunca pagaron matrícula porque siempre me becaban. Era una muy buena estudiante realmente, me gustaba mucho aprender, todavía me gusta aprender mucho
y era deportista, participaba en cuanta olimpiada, de cuanta cosa había, de matemáticas, de ortografía, de cuanta cosa había, y era muy, muy buena estudiante. En todos los colegios, estudié en muchos colegios, pues porque nos desplazamos mucho, pero en todos los colegios siempre fui la mejor. Uno denota en estas primeras respuestas esa situación de violencia, especialmente contra su padre. ¿Se sufre mucho en una circunstancia así? Demasiado. Cuando a mi papá le hicieron el atentado, yo tenía 14 años. Fue una situación bien difícil. Cuando le hacen el atentado, en esa época no había muchos celulares. Nosotros teníamos celulares por nuestras condiciones de seguridad. Él me llama a mí y me dice, nena, me hicieron un atentado, estoy herido en tal parte. Y se corta la llamada. Yo lo llamaba y no me respondía. Pues obviamente uno entra en una angustia, yo no sabía qué iba a hacer, no tenían que irme. Finalmente mi mamá llega y nos vamos a buscar a mi papá. No lo encontramos, nos dicen que se lo llevaron para la clínica, llegamos a la clínica y cuando llegamos a la clínica llegamos al tiempo con él, él se estaba bajando del carro herido, el carro estaba destruido, él tenía sangre por todos lados. Entonces pues digamos, una situación muy dura para uno, pues como hijo ver eso. Y a la vez, pues yo siempre le agradezco a Dios todas esas experiencias tan duras porque eso le hacen crecer a uno como persona, lo hacen madurar mucho, mucho más rápido. Yo de por sí maduré más rápido porque yo me gradué del colegio de 15 años, entonces uno pues madura mucho más rápido, pero esa situación para mí fue una situación demasiado fuerte. Le doy gracias a Dios todos los días porque mi papá está vivo, porque en esa época a muchas personas asesinaron, fue una época demasiado dolorosa del país, de mi departamento, fue una época muy dura, pero también crecimos como siempre con esperanza, siempre con decir esto va a ser mejor, sigamos trabajando, vamos a sacar todo adelante. Nos volvimos positivos en la misma adversidad, dice el presidente Duque, resilientes, y eso es una buena expresión. Nosotros nos tocaba en medio de las dificultades de no poder ir a las fincas, entonces el trabajo de la familia de uno era ser ganadero y no poder ir a las fincas. Entonces pues uno decía, ¿ahora qué? ¿De qué comemos? Porque ese es el trabajo. Entonces esas limitantes y todas esas cosas lo hacen a uno crecer en la adversidad, y en la adversidad es que uno aprende muchas más cosas que cuando tiene una vida que no tiene tantas dificultades como las que tuvimos. Así que fue una niñez, adolescencia fuerte, pero yo le doy gracias a Dios primero porque mi papá está vivo y segundo porque me permitió crecer en esa experiencia que fue la violencia en nuestro departamento. Esos atentados y esa persecución tan violenta, ¿qué grupo se lo atribuyó? Las FARC. Tuvimos, digamos, hechos no de violencia, sino de que no nos dejaban volver a las fincas, de los paramilitares también. Digamos que en el departamento habían zonas de las FARC y de los paramilitares, pero el atentado netamente fueron las FARC. Eh, ¿Qué sensación tiene hoy compartir Curule justamente con esta gente que en su momento los persiguió tanto? Eso es una experiencia muy dura para quienes hemos sido víctimas. Es difícil para quienes hemos sido víctimas. Al principio, digamos, uno tiene que venir como muy mentalizado a qué es lo que está representando y quién es uno, porque uno acá no viene como Jennifer Arias, sino viene como una representante de un departamento. No estoy hablando a nombre de Jennifer solamente, sino a nombre de un departamento, de unas personas que me eligieron. Y que pues obviamente uno tiene una gran responsabilidad en eso. No fue fácil al principio, realmente uno sentarse al lado pues de pronto no fueron los responsables directos, pero sí la misma organización que causaron tanto daño, no solamente en mi papá, sino en mi familia en general. A mi tío lo secuestraron, nunca supimos nada de él, y así con muchas historias nuestras, de nuestros amigos, de los familiares cercanos, y en ese entendido fue muy difícil. Sin embargo, pues yo también creo que uno, pues ya este tema se dio con las críticas que desde el Centro Democrático hicimos, con las críticas que aún pues tenemos del costo que ha traído económico, político, en muchos sentidos, pero finalmente es algo que ya se dio y que nosotros tenemos que aprender a sobrevivir con ello y a sobrellevarlo. Yo tengo muy buena relación con los compañeros de las FARC que están en mi comisión, son dos. Tengo una muy buena relación con ellos, es respetuosa, ellos son respetuosos conmigo, tenemos discrepancias como con cualquier otra persona, pero pues fue muy difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, llegó Santrich con su, no sabría ni siquiera descaro, ¿sí? Era descarado el tema, era una burla a las víctimas, porque
pues muchas personas se pueden equivocar, pero cuando tienen una actitud de decir, hombre, me equivoqué, lo lamento, lo siento, estoy arrepentido, voy a tratar de construir para remediarlo, uno dice, bueno, pues por lo menos, ok, hagamos algo. Pero cuando uno llega con la posición de gané, ofendí, hice todo lo que quise y además me burlo de las víctimas y me burlo de ustedes y hago lo que quiero, esa no es una posición constructiva. Lo de Santrichy para mí fue abiertamente difícil. Yo me fui ese día a la comisión, no fui capaz de estar ahí porque me parecía un descaro y me parecía una cachetada a las víctimas de personas como él. Y finalmente nos tuvimos la razón, allá está en Venezuela delinquiendo. Pero tengo una buena relación, o con una relación al menos sí cordial. Finalmente ya estamos todos acá. Exigente también, porque creo que políticamente les tenemos que exigir mucho. Ellos son los que representan ese acuerdo finalmente en el Congreso y están aquí por ese acuerdo. Y he sido muy exigente en que nos ayuden a encontrar las rutas del narcotráfico de las disidencias, porque ellos las conocen. Ellos saben cuáles fueron sus compañeros tanto tiempo, ellos saben dónde están, ellos fueron jefes de muchos de los que están todavía en el monte. Y yo creo que les hace falta muchísimo más aportarle al país, no solamente en entregar los bienes para indemnizar a las víctimas, eso es obvio, sino que también se tienen que dar cuenta que es que ellos son parte ya de un Estado y como Estado tenemos unas responsabilidades. Y si yo sé que están cometiendo un delito y tengo la información, debo hacerlo y sobre todo es una responsabilidad como congresista. Entonces he sido muy exigente en ese sentido con ellos, pero pues igual ya está así y hay que respetarlos como a cualquier ser humano uno debe respetar porque es la naturaleza mía por lo menos. Cuando usted habla de sobrellevar, ¿eso se traduce en perdonar? Lo que pasa es que yo no guardo, yo Jennifer Arias, ¿no? Yo no guardo ningún tipo de rencor. Digamos, para mí el rencor a quien dañas al que lo tiene adentro. Y lo digo a nombre propio porque no todas las personas funcionan igual. No todos somos iguales, no todos piensan iguales, no todos recibimos el mismo daño. Mi papá está vivo. Probablemente si mi papá estuviera muerto, tal vez yo pensaría diferente. ¿Sí? Digamos, si hubieran abusado de mí y me hubieran hecho abortar, probablemente pensaría diferente. Pero en el daño que yo he recibido, digamos, pude, digamos, a mí me mataron muchas familias y ha sido un tema difícil al interior de la familia, pero yo he podido entender que la única que se va a lastimar soy yo con ese rencor. Entonces yo no guardo ningún rencor. Eso no traduce en que no entienda que el daño que le hicieron al país, y cuando digo sobrellevar es porque uno siempre pues tiene a este lado la gente que fue lastimada y a este lado quien la lastimó, y es muy difícil mantener ese equilibrio porque estos necesitan verdad y reparación y garantías de no repetición y estos no sabemos cuál es el plan. Entonces es siempre un desbalance y por eso hay que saberlo sobrellevar para no entrar a juzgar ni al uno ni al otro y siempre ser empáticos en ambas situaciones. Obviamente las principales, las víctimas, que son un montón en nuestro país, que son muchísimas y que pues por supuesto deben ser la prioridad de este acuerdo que se hizo, que no ha sido una prioridad ni para la JEP, ni para el acuerdo, ni para las FARC, que ahora se llaman comunes, pero ni siquiera para ellos, que podrían ya haber entregado sus bienes, los bienes para poder indemnizar a todas las víctimas que crearon. Entonces pues hay que ser respetuoso en el exigir, pero no dejar de exigir siendo respetuoso. Representante, para nadie es un secreto que nuestra cultura política es machista. Usted tiene unas condiciones muy particulares. Es joven, fue reina de belleza por su departamento y por supuesto es mujer. ¿Cómo logró sobreponerse a estas condiciones adversas para acceder a la política en nuestro país? Y soltera además. Bueno, no, yo realmente nunca he creído que ser mujer sea un limitante. Es decir, es un limitante en el país, eso está claro. Pero en mi vida, digamos, como yo he asumido mi vida, siempre he visto es como un reto lograr romper esas limitantes. ¿Sí? Para mí siempre ha sido ese el reto, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que dejen de pensar así? Entonces, por ejemplo, yo fui futbolista toda mi vida. Empecé a jugar fútbol cuando tenía 12 años y en mi casa
mi papá, mi mamá y mi abuela me prohibieron jugar fútbol, que porque se me iban a voltear las piernas y que eso era un deporte de niños y que la niña, que mi papá, nosotros somos 6 hermanos y yo soy la única mujer. Entonces era como, usted es la niña de la casa y como así que usted va a jugar fútbol, no sé qué. Y yo les dije, mire, voy a jugar fútbol con su autorización y sin su autorización. Y si es un deporte de hombres, es que ¿dónde está escrito que no puedo jugar fútbol? O sea, que es que eso está matriculado para los hombres, ¿no? Yo puedo jugar fútbol y voy a jugar con mujeres. Entonces, desde muy pequeña, yo tenía 12 años, desde muy pequeña entendí, en mi parecer, que no hay cosas que no puedan hacer las mujeres, que muchas veces nosotras mismas somos las que nos limitamos a hacerlas. Entonces, para mí no ha sido, digamos, una limitante, sí ha sido más duro. Eso sí ha sido más duro. ¿Por qué? Porque a las mujeres no nos atacan muchas veces en lo político, sino en lo personal. Entonces, que es bruta, que es que quién sabe quién la puso ahí, que es que mire qué tal cosa, que es que mire tal otra, los estereotipos que tenemos las mujeres. Pero a mí me encanta romperlos, porque pues al final, ¿cómo logramos que los estereotipos se rompan? No diciendo rompámoslos, sino pues romperlos. Entonces, pues yo fui señorita Meta en el año 2007. No era un sueño de niña ser reina nunca, porque era futbolista y eso es lo que me gustaba, pero fue una oportunidad, la aproveché y yo estudiaba 2 carreras y entonces decían pues que una reina que estudia 2 carreras, estudia ingeniería industrial y economía. Entonces me decían, pero una reina que estudia 2 carreras, y yo les decía, oye, pues es que las reinas pueden estudiar 2 carreras, claro que sí, estudiaban los Andes. Y hay que irlos rompiendo, porque al final, ¿cómo le podemos decir a nuestras niñas, rompan los estereotipos si nosotros no nos vamos contra los estereotipos? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, no solamente en la política, sino en todo. Entonces hay que hacer más empresas, hay que ser más científicas, hay que ser más gerentes, pero es arriesgando. Entonces ha sido mucho más difícil, el trabajo es el doble de romper el estereotipo, pero empieza desde uno poder decir, sí puedo, lo voy a hacer, no me lo limiten. A mí me lo limitaban, por ejemplo, en el fútbol en mi casa. No, es que yo les dije, con su autorización o sin su autorización, voy a jugar fútbol. Me gusta ese deporte porque fui deportista toda la vida y llegué al deporte que me gustaba realmente. Entonces, sí ha sido complejo, mucho, muy difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer las mujeres al final, romper esos estereotipos de todo tipo. Entonces, cuando yo miro, por ejemplo, la gobernadora del Atlántico, sí, es otro estereotipo. Entonces es una persona que tiene una situación de discapacidad, entonces no, que no va a poder hacer nada en la vida, que la van a tener que mantener, que no se va a poder casar, y ella ha roto todos los estereotipos, porque es gobernadora, fue alcaldesa, fue ministra, fue de todo, ha hecho todo lo que ha querido, lo ha hecho muy bien, y esa es la manera de romper estereotipos. Entonces es más duro para nosotras, claramente, por supuesto que es más duro, pero a mí me encantan los retos y cada vez que me atacan o me dicen alguna cosa por ser mujer, recuerdo que ser mujer es una gran bendición, porque además somos quienes traemos la vida. Sin las mujeres no habría vida, sin las mujeres no habría familia. La sociedad, la base de la sociedad somos las mujeres. No porque seamos más o menos importantes, sino porque nuestra función es diferente a la de los hombres y por eso es que nos complementamos. Entonces yo soy una mujer orgullosa de ser mujer y trabajar por romper todos esos estereotipos que nos quedan, que son muchos. Ha mencionado usted varias veces la palabra retos. Se menciona su nombre con insistencia en los medios de comunicación sobre una aspiración a la presidencia de la Cámara. ¿Eso es un reto? Sí, sí, yo creo que es un reto. Al interior pues, del partido somos bastantes los que quisiéramos ser presidentes de la Cámara. Y es un reto, por supuesto. Desde el 2004 no hay una mujer en la presidencia de la Cámara. En la historia solo ha habido 2 mujeres en la presidencia de la Cámara, Zulema Hattin y Nancy Patricia. Entonces, pues claro que es Récord un reto. lamentable, ¿no? Sí, es una cifra triste. Entonces, claro que es un reto porque también es romper, como decir, venga, ya que hay mujeres, pongamos una mujer, ahí voten por una mujer. Pero sí, estamos en ese trabajo y bueno, la verdad es que soy una mujer supremamente creyente y no creyente de que Dios me va a dar lo que yo quiero, sino creyente de que Dios me va a dar lo que Él quiere para mí. Y en esa forma de ver que es muy diferente. Sí, es muy diferente porque a veces la gente se pone brava porque dice, ay, es que yo le pedí a Dios esto y me dio otra cosa.
Entonces yo no soy una mujer creyente de lo que yo quiera que Dios me dé, sino lo que Él quiera para mí, lo acepto. Entonces será de Dios y Dios es quien finalmente tiene la decisión. Yo he hecho mi trabajo, hago mis cosas de la mejor manera, como yo lo creo de la mejor manera, pero está en manos de Dios siempre todas esas decisiones. ¿Y cómo es esa comunicación suya con Dios? Bueno, mi comunicación con Él es permanente. Yo oro, digamos, tengo una rutina de orar todos los días. Trato de orar una hora. A veces con las agendas es difícil, entonces en cualquier momento lo hago, o en el carro, porque a veces creen que solo puede uno ir a orar a la iglesia, cualquiera que sea. Yo lo hago en el carro, o cuando me estoy arreglando, o cuando ya me voy a dormir. A veces llego 1, 2 de la mañana cansada a orar y a veces me quedo dormida incluso orando. Pero digamos que es una rutina todos los días en un tema de agradecerle a Él todas las bendiciones que me da a diario, porque a veces uno le agradece las bendiciones extraordinarias. Entonces mi Ujú. papá se salvó, mi hermano tuvo cáncer y se salvó también, sí, pero uno no agradece las bendiciones diarias. Entonces estoy viva, tengo que comer, tengo un techo, me puedo vestir. Esas bendiciones uno generalmente no las agradece porque no solo agradece las grandes. Entonces yo hago esa disciplina y tengo ese ritual o esa, digamos, todos los días de sentarme a orar es para darle las gracias por el día o por lo que me dio, por lo que me va a dar ese día. Incluso los problemas, las dificultades, los maltratos que nos dan a veces a nosotros, porque creo que Dios es todo, todo en mi vida, por lo menos. Entonces esa es mi vida con Él permanentemente. Soy una mujer mariana, además, entonces hago el rosario todos los días y siempre le estoy agradeciendo por todo lo que me da. Ser agradecido tal vez es la cosa que más lo reconforta a uno en la vida. A propósito de agradecimientos, ¿con qué persona usted vive agradecida en la vida? Uy, con muchas, con muchísimas personas. Yo le agradezco mucho al presidente Uribe. Él ha confiado en mí totalmente desde que me conoció. Yo lo conocí cuando tenía 23 años, ahora tengo 34. Y siempre ha confiado en mí, siempre ha confiado en mi criterio, siempre ha confiado en mi trabajo, siempre ha confiado en lo que yo le digo y además de eso ha confiado en una apuesta de una persona que, pues que no es como la típica política, no vengo de familia política, nada de esas cosas. Agradecida por supuesto con mis papás, ellos han sido para mí fundamentales, mi mamá y mi papá, mi hermano menor, que es con quien yo vivo, toda pues mi familia en general, pero a ellos de manera muy especial. Y por supuesto también con el presidente Duque, cuando yo soy amiga de él hace tiempo, cuando yo fui candidata a la alcaldía de Villavicencio, él fue de los pocos senadores que fue a acompañarme a la campaña, porque creía en una mujer, en una persona joven, porque creía en ese proyecto, independientemente de que era una locura tal vez porque pues era una persona desconocida, estaba muy joven. Y le agradezco a él lo que ha hecho también por el país, porque independientemente de la situación tan difícil que le tocó vivir, es una persona que ha dado ejemplo que se pueden romper estereotipos. Joven, no se había elegido, no viene de la gran alcurnia, es una persona que no ve la política de la misma manera que tradicionalmente se ve y además realmente ha hecho, por ejemplo, una lucha muy frontal contra la corrupción, cosa que tal vez no se menciona tanto en medio de una pandemia, en medio de tantas cosas, pero sí le agradezco mucho a él las enseñanzas que me ha dado en muchos aspectos. ¿Qué cambiaría de usted? ¿Qué cambiaría de mí? No, yo realmente creo que lo que yo deseo cambiar, lo cambio en el proceso. Cuando encuentro algo que debo cambiar, lo digo, tengo que cambiar esto y lo empiezo a cambiar. Yo no creo que, no somos ninguno es perfecto, todos tenemos cosas que mejorar, que cambiar, que hay que ser mejor, pero yo creo que adicionalmente a eso es lo que somos, ¿sí? Entonces yo soy un poquito terca, ¿sí? Entonces no, yo diría, no, pues voy a cambiar mi terquedad, no, debo es aprender a oír, independientemente de si soy o no terca, debo es aprender a oír y escuchar lo que me quieren decir para entender su razón y ver si de pronto entiendo que estoy equivocada. Creo que cambiar lo que somos y nuestra esencia no es el objetivo, sino es aprender a vivir con los demás como somos, en las diferencias. Entonces no cambiaría los golpes que me di jugando fútbol y haciendo tantos deportes que tengo unas lesiones horribles en la espalda. Sí quisiera no tenerlas porque me duele todos los días, pero de resto no, toda mi vida creo que con todos los dolores que he tenido
de los muertos y demás, todo eso ha sido un aprendizaje y no cambiaría nada. Representante, defíname a los siguientes personajes de manera muy puntual. El ministro del Interior, Daniel Palacios. Tiene muchas virtudes Daniel, es un gran amigo, pero adicionalmente es un hombre muy, muy inteligente y comprometido con el país. El presidente Iván Duque. Y el presidente es lo máximo, de verdad es un gran presidente. El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es mi mentor, ha sido el mejor presidente y además mi mentor. Ya para finalizar, representante, la pregunta incómoda. ¿Le aconsejaría a Tomás Uribe el reto de ser candidato presidencial? Yo no creo que sea tanto como un consejo, sería más como una solicitud. Creo que Tomás es un hombre inteligente, es una persona que tiene una visión diferente del país, porque los estamos metidos en la política tenemos tal vez una visión y los empresarios tienen otra visión, y el poder juntar esas dos visiones pueden ayudar mucho al país en lo que necesitamos, que es la reactivación económica, generar empleo, que eso es lo que hace un empresario, generar empleo, generar empresa, y por supuesto él tiene el conocimiento político también que ha aprendido con su papá. Entonces, más allá de aconsejarlo, yo le diría que lo piense, porque creo que una persona como él podría servirle mucho al país, al partido, y también creo que es una forma de también romper esos estereotipos de que los empresarios no se pueden meter en política, o que es que porque es el hijo del político entonces no puede ser empresario, y realmente él ha logrado hacer las dos cosas bien, aunque no ha hecho política nunca propia. Y creo que al país le serviría bastante en este momento de reactivación que necesitamos. Es un tipo empresario que esté pensando en cómo generar empleo, en cómo generar economía, cómo mover la economía, cómo reactivar. Yo creo que sería una muy buena opción para el país. Representante, muchas gracias por acompañarnos en pocas palabras. Muchísimas gracias por la invitación, y a todos pues un saludo muy especial y Dios los bendiga y no se les olvide cuidarse. Nos acompañó la congresista por el departamento del Meta, Jennifer Arias, del Centro Democrático, una mujer llena de retos y una de las agradables sorpresas en este Congreso de la República. Muchas gracias por acompañarnos, hasta una próxima oportunidad.